buenas tardes, queridos amigos y seguidores de Desde la Recoba del Cielo por Montera, que como ustedes muy bien saben, lo hacemos para Hora Televisión desde el mercado de Nuestra Señora de África, en este lugar incomparable que es el patio central, que es como si fuese la plaza mayor de un pequeño pueblo, de tantos de esos pueblos que hay por toda la geografía de España. Y como siempre quiero presentar a Norma González Cabrera, mi Buenos días. compañera de aventuras, y Sandra Arteaga, Buenos días. con quien hoy vamos a hablar y vamos a compartir un montón de información, porque tenemos, bueno, la verdad es que estos últimos días han sido tremendo de información y de cuestiones que queremos comentar con ustedes. Y lo primero que vamos a abordar es lo siguiente. El pasado 11 de este mes, de enero, en el Ayuntamiento de Santa Cruz, en el Salón de Plenos, se presentó un libro de un buen amigo y gran arquitecto, Carlos Payés, libro de título Templo Masónico de Tenerife. Mi querido amigo Carlos ha escrito un libro, un estudio arquitectónico de circunstancias relacionadas con el edificio del templo masónico que está en la calle San Lucas, que creo que en Santa Cruz casi todos pues reconoceremos, ¿no? Pero se dio la circunstancia, yo asistí encantado porque me invitaron, estuve en la presentación. Estoy absolutamente convencido también de la buena voluntad, en este caso del alcalde de Santa Cruz, a la hora de presentar el libro allí y de tratar de utilizar el templo masónico como un reclamo turístico, dado que parece ser que es de los pocos templos de esa época que quedan por ahí, ¿no? Al menos en España. Bien, hasta ahí, vale. Pero se dio el caso que presentó en el acto, dijo unas palabras de presentación, un masón de grado 33, que habló de la masonería como si estuviese hablando de una casa de caridad, como si estuviese hablando de una organización benéfica que ocupa su vida a darle de comer a los negritos de Etiopía. Y claro, y como eso no es verdad, yo quiero hacer las siguientes consideraciones y que me van a perdonar a mis compañeras que me extienda 2 minutos. En primer lugar, la masonería es una organización criminal porque para fines criminales se organizó allá por la segunda mitad, finales, 1758 me parece que fue, del 1758, o sea, estamos hablando del siglo XVIII, y con esta organización inicialmente pseudo secreta tenía un objetivo, y el objetivo era utilizar su poder, utilizar sus influencias para controlar el poder. A esta organización se le sumó otra organización similar llamada Illuminati. Los Illuminati, la organización Illuminati, la creó un abogado y filósofo alemán, judío, del que no recuerdo el nombre, pero que fue apoyado por el patriarca en aquel momento de la familia Rothschild. ¿Por qué? Pues porque consideraban que la familia Rothschild, siendo la banca Rothschild quien emitía la moneda en aquellos países donde se establecían, y además controlando a los políticos, las autoridades de esos países, ellos tendrían el control de la economía mundial. Ese objetivo era el que, por un lado, los Illuminati, digamos que apadrinaron los Rothschild, y por otro lado la masonería que se unió a la fiesta, era el objetivo. Y hablamos ahora de la masonería. La masonería británica, la masonería anglosajona británica y la masonería anglo-norteamericana han trabajado a lo largo de los siglos, desde su fundación, para atacar a España, para buscar la ruina económica, social, etcétera, de España. Y la masonería española, los masones españoles, se salvarán algunos de forma individual, pero los masones españoles en su conjunto, como grandes traidores, trabajaron a favor de la masonería británica y norteamericana, porque trabajaban a favor de los intereses de estas dos naciones en contra de los intereses de España, históricamente. Y la masonería española trabajó con la británica y con la angloamericana para que España
fuera desfavorecida precisamente con las revueltas y con las mal llamadas guerras de emancipación a principios del siglo XIX, cuando España estaba en guerra contra los franceses, aprovechando esta circunstancia. De ahí la independencia de aquellos países que eran los cuatro virreinatos españoles en la América española. Y la masonería británica trabajó para romper aquellas cuatro virreinatos y conseguir de un montón de repúblicas con problemas que siguen ahora mismo manteniendo esos problemas, porque la zarpa de la masonería británica dejó esa semilla para que esas naciones se rompieran. Y la masonería española trabajó con la británica, en este caso con la anglo-norteamericana, para que Cuba, Puerto Rico y Filipinas también cayeran en las garras de aquella Norteamérica, aquella incipiente nación que le debía a España en un porcentaje muy importante su independencia, los norteamericanos, de los británicos. Y así nos lo pagaron. Porque la masonería, la británica, la francesa, la norteamericana y por supuesto la española, que son, como digo, unos criados, unos lacayos cobardes y traidores de la masonería británica y de la masonería angloamericana, han trabajado en contra de los intereses de los españoles. Entonces, que no venga este señor de grado 33 a lloriquear diciendo que es que la masonería ha sido perseguida y ha trabajado siempre en pro de la humanidad. Y una mierda. Eso es una gran farsa, una gran mentira. Y ustedes han sido siempre unos traidores a España y siguen siéndolo. Porque estos llorones son grandes apoyadores de la Agenda 2030, entre otras cosas. En fin, y dicho eso, yo felicito a Carlos Payés por ese libro sobre el templo masónico de Tenerife, que de lo que trata de hablar es de arquitectura y de historia de esa arquitectura. Y dicho esto... Bueno, yo creo que la masonería es una corriente que cambió el mundo. Debemos recordar que la Edad Media se caracterizó por el oscurantismo, por el desconocimiento, por la ignorancia, y que con los masones llega la ilustración. Discúlpame, creo que... No, pero eso no es así, Sandra. Históricamente no es así. Termina, pero te creo rebatiré. que los masones lo que pasa es que todos cuando hablamos de sociedades secretas pensamos que es algo prohibido y algo que hay que tenerle miedo y que son conspiranoicos. Yo creo que para nada son conspiranoicos, al contrario, creo que empezaron pues desde en el siglo XVII. Fueron las primeras reuniones y las sociedades secretas de los masones, empezaron justamente en Inglaterra, pero era gente con un conocimiento determinado. No debemos olvidar que el origen de los masones son los canteros. Los canteros eran las personas que construían, que trabajaban la piedra y que construían las grandes catedrales. Y siempre se pensaba que había una relación directa con Dios y los canteros. Además, los canteros hace ya muchísimos cientos de años, pues eran personas que tenían el derecho de poder viajar sin problema, porque como para construir las catedrales se necesitaban en cualquier parte del mundo, ellos tenían la libertad de poder viajar sin necesidad de permiso, etcétera, etcétera. Tenemos grandes masones como puede ser Isaac Newton. Además ellos cambiaron el concepto de la humanidad basándolo en lo que era el tema de pues la ciencia y la razón, y obviando un poco el tema de Dios. Fueron muy perseguidos por la Iglesia Católica. Es No, más, perdona, la Iglesia el Católica... Papa Clemente en Iglesia 1738... Sandra, es que eso no es cierto. No sé dónde lo has leído, pero eso es lo que ellos dicen. Pero eso no es la realidad, lo siento. Sandra, decírtelo, no es esa la realidad. Bueno, pues yo lo No es siento esa la contradecirte, pero realidad. No es creo esa la realidad. que se les teme porque tienen sus sociedades secretas, porque tienen sus rituales todos relacionados con historias bueno, que podemos llegar a conocer, y no creo que sean no hay que ni denostarlos ni nada, al contrario, creo que han estado muy permanentemente perseguidos. ¿Por qué? Precisamente porque la Iglesia en aquella época quería controlarlo todo y incluso los llegaron a excomulgar, es decir, llegaron a prohibir que se reuniesen, etcétera, etcétera. Es más, ellos tienen un ídolo que se llama Baphomet, que no se sabe muy bien de dónde viene, que se pensaban que es que adoraban al demonio, pero realmente viene de las palabras griegas Baphe y Metis, que es bautismo de la sabiduría. Yo creo que empezó siendo
un movimiento pues de emancipación de la cultura, del conocimiento, del desarrollo de la humanidad, sin estar tremendamente ligado al tema de la Iglesia Católica, lo que no sé ahora qué derroteros habrá seguido, pero evidentemente el origen de la masonería además está directamente relacionada también con el tema de los cruzados, y entonces yo creo que tiene un origen muchísimo más virtuoso del que se pretende mostrar hoy en día. Claro, pero una cosa es el origen, porque efectivamente las primeras reuniones tienen que ver con lo que podíamos decir nosotros ahora sindicatos obreros, lo que podría ser eso, los canteros, los que se llamaban maestros albañiles, inicialmente, pero eso se desvirtuó inmediatamente. La masonería ha sido una organización y sigue siendo una organización que trabaja en las cloacas del Estado, que trabaja permanentemente digamos que a través de su poder y de la extorsión de esos políticos conseguir sus beneficios empresariales, sus objetivos ideológicos, etcétera. La masonería desde inmediatamente desde finales del siglo XVIII, ya empieza a operar desde abajo, desde los subterráneos, desde los subterráneos del poder de los gobiernos, asumir el poder. Y se aliaron con, porque uno de los grandes aliados de la masonería ha sido Rothschild, como también ha sido la familia Rockefeller, como también ha sido, o sea, detrás por ejemplo, de la creación de la Reserva Federal de Estados Unidos, que pretendió y lo ha conseguido manejar la moneda y la economía de una gran parte del mundo, está la masonería, y así suma y sigue. Detrás de la Primera y la Segunda Guerra Mundial está la masonería, fundamentalmente los Rothschild, que financiaron una parte y otra. O sea, es que si tú lees lo que ellos escriben sobre sí mismos, estás leyendo flores porque ellos echan flores, y ellos lo que ellos publican y lo que ellos pagan para que se publique. Pero detrás de la masonería, los ritos de la masonería son ritos demoníacos, y eso yo invito a que la gente busque a Alberto Bárcena. Lo puede encontrar en YouTube, que tiene multitud de entrevistas y de conferencias hablando del origen de la masonería y del desarrollo de la masonería. Alberto Bárcena es historiador, es abogado y es doctor en historia, y es uno de los especialistas más importantes del mundo de la masonería. Y él ha entrevistado a gente que se ha salido de la masonería. Y lo que dice Alberto Bárcena en sus libros, en sus conferencias, y no solamente él, y otros muchos, no tiene nada que ver con lo que la masonería paga para que se llegue de ellos en Wikipedia, en páginas de historia, incluso sus propias páginas. Y claro, el problema es que ahora, desde hace un tiempo para acá, la masonería que ellos han perseguido con su poder, por ejemplo, a multitud de católicos, por ejemplo, la cristiada que ustedes probablemente no conozcan, fue una persecución a los cristianos mexicanos a principios del siglo XX, que financió la masonería. La masonería mexicana, porque el primer enemigo de la masonería es la Iglesia Católica. No, al contrario, el primer enemigo efectivamente es la Iglesia Católica, que desde primer enemigo de la Iglesia 1778 Católica el Papa Clemente XII mandó una bula contra los masones, prohibiendo y llamándolos depravados, llamándolos pervertidos, perdón, y diciendo que era un peligro para los creyentes. Además, prohibiendo que se reuniese, y la Inquisición que venía, vamos a ver, y además aprovechando la Inquisición para coartar las libertades. Yo entiendo que nos da mucho miedo hablar de sociedades secretas que se reúnen y que tienen No, Sandra, no, esto no es miedo de nada. Pero independientemente de eso, pero la realidad tiene que ser la tuya, y no es la mía, es histórica. Tú conoces los procesos de emancipación de las naciones que hoy son la América española rota. ¿Conoces los procesos de cómo se rompió? De la masonería. No, es que ahí está la masonería. Oye, es que ahí está la masonería. Ahí está la masonería. ¿Por qué se ponían ese delantal tan repujado con esos colores que tenía mucha vinculación con el acero? ¿Qué tenían ellos que ver con el acero? Porque ellos provienen, su origen son organizaciones obreras
y el acero pues estaría Canteros, vinculado los que trabajan la piedra. pues a la Ellos obra. ¿Por qué se a la vestían obra. con esos collares y esa ropa tan refistoleada y Eso tan... es, eso es lo Son de menos. rituales Estos que tienen, como tiene el ritual el Papa Pero tú sabes que yo vi Francisco entonces y como tiene el ritual cualquier otro tipo vi de, unas de sociedad imágenes. secreta. La diferencia, perdón, Claro. dime, dime. Vi unas imágenes antes de este señor que creo que entrevistaste hace unos años Alberto Bárcena. y vi algunos con unas capuchas negras y unos rollos aquí y me dio como un poco de mal rollo. Claro, pero porque no sabes lo que significa. A lo mejor si supiésemos lo que No, es que, significa, Sandra, el Es conocimiento que yo creo que alguien que hace, poder. hace algo Claro. bueno no se pone esa Y el capucha Sandra, desconocimiento negra de la- con los determinadas ojos por cosas que fuera. chocan, pues a lo mejor puede originarnos miedo, pero de masonería- Yo que resto. pensé que estaba ya con el carnaval. No, la masonería es una organización cuyo objetivo es alcanzar el poder económico y el poder social y el poder político para desarrollar sus negocios y para desarrollar su ideología absolutamente materialista. Y ellos tienen, claro, ahí no hay ninguna moral. Ahí si tú te pones a hablar, tú me hablabas antes de Newton, que Newton era 15 masón. presidentes norteamericanos fueron masones. Claro, Yo pero el ¿por qué tema, la fueron verdad, masones? que no ¿Por lo qué? tengo bien. Porque o eres masón o no entras. O no tienes el apoyo. Es decir, vamos a ver, ¿quién ha colocado a Rothschild? A Rothschild digo, aquí, ¿quién ha colocado, por ejemplo, en Francia, a Macron? ¿Quién lo ha colocado? Lo han colocado la familia Rothschild. La familia Rothschild es parte de la altísima masonería. Por eso hacen el Es decir, símbolo este de... colocan a los suyos, colocan a los suyos. Por eso hacen el símbolo de Illuminati cuando se reúnen. Sí, eso es un símbolo que hacen así y tal. Bueno, porque también hay gente que hace Está como ritos satánicos mezcladito. y hacen, sí, eso y la simbología es muy diversa. Pero la masonería no es en absoluto lo que ellos escriben sobre ellos, Sandra. No lo es. Bueno, No lo permíteme es. que yo tenga mi punto de vista y yo No, respeto totalmente tu Pero tú punto de puedes tener vista. tu punto de Pero vista, estoy pero es que equivocada. sí, porque lo que tú has leído algo Pero con lo una mismo que a lo información. mejor que tú, vamos a ver, tus No, fuentes y no las es- mías pueden ser Es que distintas. aquí no hay una idea. Pues Esto no hay es una 8 idea, millones Sandra. en el mundo, así Esto no que... es una idea, esto no es una idea, esto es una realidad. Es como si yo ahora mismo, no sé, pues me puedo poner a discutir sobre lo bonito y lo feo que es este edificio. Pero nadie me puede discutir que este edificio es de piedra o de madera, porque este edificio no es de madera, es de piedra, Bueno, yo de estoy bloque, hablando de de los piedra y orígenes tal. de la masonería. Vale, pues los entresijos y todo lo que tiene que ver con el origen y el desarrollo posterior de la masonería de entonces y de ahora, te aseguro que no es inocuo, en Mira, absoluto. ¿y el templo masónico cuándo lo van a terminar y se va a poder visitar? Porque eso está tardando más que... Se va a hacer una reforma interior y no Pero sé cuánto desde que tiempo. está el cartel por fuera, que yo Pues- vivo muy cerquita y años y años y años y... Hombre, ahí será una suerte poder disfrutarlo una vez que esté La verdad que es muy restaurado, bonito el edificio. porque además la masonería tiene una simbología enorme y puede ser realmente interesante, ¿sabes? Y fantástico Como poder arquitectura visitarlo me parece... Bueno, yo recomiendo que se compre el libro de Carlos Payés, que él explica ahí muchas cosas sobre ese edificio. Y enhorabuena, y Carlos, contiene porque fotografía. es un currante muy grande, la verdad. Mira, y hablando de masones, porque la gente que está detrás de la Agenda 2030, la gente que está en el foro de Davos, ahora se está celebrando el foro de Davos en Suiza, ¿no? El Foro Económico Mundial del 2024. Y como bien sabemos, ahí se reúne gente para especular sobre lo que tenemos que hacer todos los ciudadanos que ellos dicen que tenemos que hacer, ¿no? Sí. En el mundo. Entonces, bueno, pues Bill Gates, que se estrenó creo que antes de ayer, dijo lo siguiente, ¿no? Esto lo he sacado de una revista que lo ha publicado. Dice, Bill Gates ha revelado que espera que la inteligencia artificial pronto domine y controle a la raza humana. Según Gates, uno de los mayores problemas de la sociedad es el pensamiento individual que, según él, podría solucionarse entregando todo el control a una inteligencia artificial sin emociones. Y termina más o menos, dice, Gates sostiene que permitir que la gente exprese sus puntos de vista personales es algo súper malo, literalmente. ¿Qué os parece? Hombre, A mí me parece que están tardando en ponerle una camisa de fuerza. Mira, tengo una amiga que le hice un perfil psicológico y parece que tiene rasgos Asperger. Debería No, de... vamos a ver, tiene un Ah, grado ¿tiene? de Asperger, sí, además por eso yo entiendo
cuando leí esas declaraciones, que él lo hace en función a su punto de vista y a Pero- su situación en el mundo. Es decir, es una persona que no tiene emoción, que carece de empatía, que no sabe ¿tú no te expresar sus parece emociones. que- Por eso él recurre a la inteligencia artificial. ¿Qué tiene la inteligencia artificial? Que es un ordenador, que ni siente ni padece, que es capaz de mantener contigo una conversación, pero realmente nada más. Entonces, Y que le da lo mismo. y aparte de que esto tiene muy poco recorrido. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos emotivos, nos movemos por nuestras emociones, por nuestros sentimientos. Por consiguiente, esto no va a ser Pero así, yo les no va a tengo ser... miedo a esta gente porque se hacen cada invento. El control de la sociedad, de la Estaban gente. diciendo que en los implantes te podían poner un microchip. El otro día lo escuché. De lo que quieren, parece ser desde hace muchos años, introducirnos y no saben cómo. Que si en los implantes capilares, que si en los implantes de las muelas, yo me voy a poner una prótesis, no me voy a poner implante por si me ponen algo. Pero a mí, gente como Bill Gates y toda esa gente que se reúne en el foro de Davos, que además van en sus grandes aviones y no comen insectos, deberían de pasear en burro y comer cucarachas, me da mucho miedo porque son muy peligrosos y tienen mucho poder. Te digo la verdad. Y no me fío de nada de lo que hacen. La gente que va, o sea, quien fundó el foro de Davos, que es el Klaus Schwab, este alemán, que me decía Sandra que ya no es presidente, pero bueno, fue el fundador y hasta hace poco ese fue el presidente, él y toda la gente que le rodea, toda la gente que se reúne allí, tienen un objetivo. Primero están pagados por quienes están controlando lo que se quiere establecer como el nuevo orden mundial, llevar a cabo la Agenda 2030. Todo esto son unos mandados realmente, los importantes no aparecen ahí. Pero hablando, tú decías antes que hay 8 masones en el mundo. 8 millones. 8 millones, perdona. 8 millones. Probablemente de esos 8 millones haya 2.000 que son los que manejan el cotarro, o sea, los importantes. Y después hay, el resto son grado no sé qué, grado no sé qué, son gente que ¿Y está... por qué no nos pero dejan que no vivir en tiene. paz? Ya. Porque Porque cuando no es Juana la hermana. El poder, querer de asumir verdad, el poder que- de todas maneras, el tema ahora del nuevo virus X, que yo pensé que era un virus de Twitter y todas estas cosas, es que ya no saben qué inventarse. Pero sí te digo, se están despertando, ya la gente no se deja manipular con, no sé cómo decirlo, con agujas ni nada de eso. Les va a costar mucho, como dicen en mi pueblo, meterse la doblada. Además, fíjate, Ya está la cosa- la doctrina progre de este siglo XXI es la guerra entre el rico y el pobre, y realmente el foro de Davos está dando unas pautas de ricos a los pobres, o sea, es un contrasentido. Bueno, Milei me encantó verlo en el avión. Hombre, Milei, además todo el mundo decía, ves que va, al final está a favor de la Agenda 2030, y Milei se fue al foro de Davos hoy a Suiza y en el avión hizo unas declaraciones brutales diciendo que iba a decir no a la esclavitud, no a la Agenda 2030 y no a que los ricos manden sobre los pobres. O sea, realmente Milei tiene 2 dedos de frente, claro. Yo me alegro. Bueno, Milei, Poquito a poco. vamos a ver, Milei era sobre todo desde el punto de vista económico, que lleva al punto de vista social y de soberanía nacional de Argentina, con todas sus cosas y tal, pero ha sido fundamental porque Argentina estaba a la deriva, Argentina estaba ya al borde del precipicio. Bueno, nos vamos a publicidad. Hemos tenido una primera parte fantástica, ¿no, Sandra? Esto no estaba previsto, nosotros hablamos, no sé qué, y si surge un tema de debate, aquí debatimos porque tenemos mucho carácter además. Pero esto le da chispita al programa. Una cosa, van a ver ustedes unas imágenes ahora de cómo se están manifestando en Europa los agricultores rumanos, alemanes, holandeses, los franceses, manifestando por las medidas que contra ellos están dictando sus gobiernos, siguiendo las instrucciones del Consejo de Europa, de la Comunidad Europea, que a su vez sigue las instrucciones de los que mandan sobre la Comunidad Europea, que son los grandes magnatarios, los grandes emporios que están detrás de la Agenda 2030 para acabar con la agricultura en Europa. Y están movilizándose en Europa. Miren las imágenes y a la vuelta lo comentamos.
¿Han visto ustedes las imágenes de estas manifestaciones en Rumanía, Francia, Alemania, pero están también en Francia, en Holanda? Los agricultores europeos se levantan contra sus gobiernos, porque sus gobiernos quieren eliminar ayudas al gasoil, quieren ponerle medidas más complicadas sobre el tema de los fosfatos del suelo, etcétera. Los fitosanitarios, que cada día son peores en Europa, o sea, las medidas, cosa que me parece bien si es para todo el mundo, pero no, viene agricultura, viene producto agrícola de África, particularmente de Marruecos, que no cumplen ninguna de estas medidas. En fin, esto es una competencia desleal. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Por qué los agricultores españoles no salen a la calle? Como están saliendo... Eso digo yo. ¿Y los canarios qué? Igual. Que hemos tenido la especulación de las papas que llegaron a un precio horroroso y que las tenían supuestamente escondidas en unas naves. Y no me extraña porque mi madre compró en una gran superficie, bueno, no es tan grande, y las papas estaban congeladas, o sea, heladas, súper frías. Congelada. Y parece que ser que las retuvieron y especulando con la subida. Pues los agricultores canarios, pues les faltaba un hervor, ¿qué quieres que te diga? Nos hacen lo que nos dejamos hacer, porque yo tengo un tractor y depende mi comida, y se lo plantó el gobierno de Canarias en la puerta. Ya. Que los abuelos no puedan dejar las fincas a los hijos, porque entre los fitosanitarios, los permisos, los trámites burocráticos, los chicos no pueden usar las fincas que les dan su familia para pagarse su carrera y manejar su dinero. Tío, pues si no protestas, ¿qué quieres? Yo protesto ante las cosas que me repercuten. ¿No será que no tienen líderes adecuados y que los líderes, los dirigentes, en fin, los directivos de las asociaciones agrarias y ganaderas están muy de la mano de los Pues sí, gobiernos oye, pues sí. y no quieren, y están con la papita suave, como Pues decimos también. aquí? Y además que yo también también. pienso que igual se sienten un poco desvalidos No en lo el había sentido pensado. de que aquí la sociedad española es poco colaboracionista, es decir, Está poco, sí, poquito porque mamada, no debemos digamos. olvidar que los agricultores se manifestaron hace un par de años y removieron Roma con Santiago, pero ¿qué pasa? Que los que comemos de los agricultores estábamos en casa viendo cómo se manifestaban. Y eso es una pena. Quizás a lo mejor ellos están esperando, igual que hay carencia de un líder potente en España, porque lo estamos viendo, pero en todos los aspectos, a todos los niveles, quizás también hace falta un buen líder y una buena y además apoyar que la sociedad en general dé un vuelco y apoye porque además no tenemos que olvidar que ni el rey comería si el agricultor no trabajase. Es decir, aquí no come nadie si no hay Pero el cultivo otro en día los leí campos. también que estaban indemnizando a los agricultores para que dejaran los campos y las ofertas que les daban eran buenas, con lo cual por eso el trabajo de agricultura y ganadería se está terminando. Claro, por un lado los tupes a impuestos y los Exacto. los machacas, que además no pueda pasar la profesión de padres a hijos, y por otro lado les ofreces el caramelo envenenado, que son grandes cantidades de dinero, Agenda Claro. 2030, para que ellos prefieran... Destrozas las presas, no tienes agua, no puedes regar, Claro, es no que todos tienes son cultivo. impedimentos. Pero fíjate que una de las soberanías más importantes que debe sostener y que debe cuidar una nación, además de la soberanía nacional en sí misma, es la soberanía alimentaria. Claro. O sea, cuando una nación es soberana, es decir, es capaz de nutrirse, de alimentarse a sí misma y además encima vender fuera, eso es una soberanía que es un pilar fundamental en una nación. Y estamos Efectivamente. perdiendo la soberanía alimentaria. Pero además hay otra cosa, y esto es muy simbólico, yo siempre lo digo. ¿Saben ustedes, queridos espectadores, que es probable que de seguir así la cosa se van a tener ustedes que olvidar de las papas arrugadas y del queso palmero y del queso canario del Hierro y de Tenerife y de Lanzarote y Fuerteventura? ¿Por qué? Porque cada vez hay menos agricultores en Canarias, cada vez hay menos cabreros, menos queseros, canarios, menos ganaderos con cabras, porque no, cada vez es más problemático. Pues el día que vayamos al supermercado y dice, no, desaparecieron las papas arrugadas, no, ya no hay queso de cabra Mira, palmero. todo está para comprar Ese día, las papas de Marruecos, que por cierto, las compras y son verdes por dentro y crían una baba, que es una cosa que yo no sé qué demonios le habrán puesto a esas papas, pero es lo más horrible que yo he comprado nunca. bueno, pues fitosanitarios, es decir, insecticidas y demás, que están prohibidos en Europa y que sin embargo a ellos se les permiten. Y vete tú a saber
esas papas, hubo una partida de melones, no, de sandías que Sí. vinieron de Marruecos, Sí. que se tuvieron que tirar todas, porque cuando, Por los pesticidas. en efecto, se analizaron y tenían unos pesticidas que estaban por encima, o sea, como para matar un elefante. Pero ojo, esas Tuvieron que son las tirarse. políticas de nuestra querida Unión Europea, que en vez de proteger a los ciudadanos europeos, lo que está haciendo es hundiéndonos a todos en la miseria. Entonces, cuando algo no funciona, ¿qué hacemos con lo que no funciona? Ahora mismo, el 24, en mayo, hay elecciones en la Unión Europea. Esperemos que hay países que además ya se les está viendo el vuelco y el giro de la población, porque estamos todos asfixiados. Es que o esto cambia o la situación o los dirigentes que todos tenemos amañados. ahora se van a Europa le queda nada, 30 años, no le Mira, queda ¿tú ¿sabes más. qué estaba pensando yo? Que a nosotros los canarios nos interesa un presidente como Puigdemont, que pide. Sí, Los claro, presidentes tienen que ser así. claro. Sí. No, lo que pasa que... Pasa que tenemos un presidente gafe nosotros, Tú porque desde que está imagínate, Clavijo, un presidente Canarias ha que perdido, tenga la Pero ten sanidad cuidado porque la gente no va a entender tu ironía. Ah, no, Claro. es ironía, ¿eh? Pero bueno, Porque que no, también el presidente nuestro podría coger algunas pinceladas de Puigdemont, porque por pedir ya no le falta sino que le pidan los implantes a Sánchez. Lo de Puigdemont, mira, Sánchez es un psicópata que le da igual vender a su madre en un mercado de esclavos y con ello se mantiene el poder. Y Puigdemont es un golfo. No, pero se le nota más en lo Puigdemont que es un le golfo, pide. no es un golfo. No. Algo le pidió de armas también, el armamento militar, Sí. No, y además, no la olvidemos, Hacienda. no olvidemos que pero y la inmigración, las competencias en inmigración ilegal, ¿por qué? Porque yo estoy esperando que Cataluña se Los va a poner independice en la puerta de la calle y a los hablen todo inmigrantes. árabe, porque vamos a ver, es que no hace falta nada más que cogerse un avión e irse a Barcelona y darse un paseo por allí, Puigdemont no veo yo O sea, tela, por eso vestido te de digo, árabe. Bueno, pero fíjate que ahora los catalanes independentistas han pedido que tener ellos Claro. la autoridad para poder expulsar Claro, a los claro. inmigrantes ilegales o inmigrantes que delincan, expulsarlos, ¿no? Claro, pero eso Pero- se llama sentido común. Pero a mí punto. eso me parece bien. Claro, Claro, que- es ellos- que- Oye, hablamos de Santa Cruz. Sí, claro. Bueno, Vamos a depende. ver, sabéis que según ya se ha anunciado, se va a partir teóricamente dentro de un mes entraba en vigor lo que se ha venido a llamar la zona De bajas emisiones. de bajas emisiones, que es prácticamente todo el centro de Santa Cruz. Eso supone que los vehículos que tengan, no sé si de 2005 o 2008 para atrás, 2006 hacia atrás. 2006 hacia atrás, no pueden entrar a Santa Cruz. Es decir, yo soy un señor, padre de familia, que tiene un coche. ¡Qué cuidado de maravilla! Pero ¿y por qué? ¿En base a qué? En base, La contaminación. a una normativa, por lo visto, europea, que obliga a que esas zonas de bajas emisiones se impongan en las ciudades, a partir de no sé cuántos miles de habitantes. Creo que 70.000 habitantes, creo, bueno, por ahí. Bueno, el caso es que eso supondrá, como decía, va a haber cámaras, 30 y pico cámaras ya ha anunciado el Ayuntamiento de Santa Cruz para detectar las matrículas. Resulta que yo, como decía, soy un padre de familia que no se puede permitir tener un coche más caro, o Mi un coche es del nuevo, 2000. o un coche eléctrico, o un coche híbrido, porque no puedo, y yo he cuidado mi coche. Entonces, primero, si mi coche ha pasado la ITV, Efectivamente, y se Y han por medido lo- las emisiones. y por lo ¿qué tanto, sentido en la tiene? ITV, en efecto, como dice Sandra, Tiene un se sentido. miden las emisiones. Si paso la ITV, es que mi coche está en perfecto estado de Efectivamente, conducción y de y no circulación. contamina Y prácticamente encima pago nada. mi impuesto de circulación. Y además, el artículo 139 en su punto 2 de la Constitución dice lo siguiente: ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español. Esto es una medida, además de absurda, porque todo lo que tiene que ver con el falso cambio climático es un negocio Es para una muchos. emergencia climática. Esa emergencia de negocio se ha convertido en un gran negocio. Esto es una farsa. Y además este asunto es anticonstitucional. Aparte a mí me afecta directamente, con lo cual estoy súper mosqueada. Pero además, para que la gente empiece a despertar ya... Nos van a mí, poner Estas etiquetas. políticas que nos cuestan dinero no son políticas. Eh, son manipulación Te van a pura y poner una dura. etiqueta verde y otra Porque amarilla. si fuera gratis... Y además, entonces, ¿para qué mi coche tiene que pasar la ITV? Si en caso de que tuviera un coche... ¿Pero ¿por qué qué tiene que grado de pasar la ITV? contaminación tiene Santa Cruz? Ninguno, porque además Aparte Santa que Cruz tampoco tiene- tiene los alisios y los alisios cuando soplan limpian absolutamente toda la atmósfera. Es decir, es absurdo. Pero te comento que ya hay una plataforma. Yo vi el otro día un vídeo de Felipe Campos donde dice que un comité de expertos se han reunido
en Europa, como siempre se reúnen, Sí. él no sabe quiénes son, parece que pidió el estudio que hicieron de contaminación, no existe, No, claro que no. y a la plataforma, desde luego que me voy a unir. Si queremos que no perder nuestra libertad, porque hoy es eso, mañana será la eliminación del dinero en efectivo y todo tenemos que pagar, Pero me extraña mucho que el ayuntamiento haya no cedido. podemos seguir así. No, el porque eso es una ayuntamiento lo ha Ha pedido pospuesto, una ¿eh? prórroga de un año. Ha En pedido una principio. Porque sabe que se... Pero yo creo que está viendo, está sopesando, está viendo Mira, cómo si reacciona Felipe la gente, a lo Campos mejor. ha hecho este vídeo que está rulando por las redes, Felipe Campos como abogado Felipe. difícilmente pierda los juicios. Y yo creo que va a venir bien porque van a empezar por esto y van a tirar por otro lado. Y yo estoy Además, contenta. yo lo que no entiendo es que independientemente de la zona de bajas emisiones, porque tienes que poner cámaras, pon a policías, porque yo no quiero que me graben permanentemente ni que sepan dónde estoy permanentemente. Porque las cámaras van Claro, vinculadas porque al violan mi reconocimiento, integridad. No, al pues, reconocimiento facial. Pues creas puestos de empleo, contratas a más policías, das más seguridad en las calles y haces que ellos estén vigilando las Mira, matrículas. te voy a Claro, dar, te es voy a que- dar un dato, Pero no, porque Sandra. cámaras y cámaras. De todas formas, perdona, hay muchas ciudades ya en la península en las que se ha tirado el tema de la zona Sí, de no ha bajas salido emisiones, adelante. porque los ciudadanos han presentado las hojas estas de pliego de Sí. descargo y no han podido los ayuntamientos. Aquí no creo que vayan a poder, ¿eh? Mira, Bueno, no sé. os voy a dar una mala noticia a ambas y sobre todo a ti por lo que acabas de decir, que acabas de manifestar que no te gusta que te estén grabando. No, no me gusta, Pero hay un claro. objetivo, un objetivo de la Comunidad Europea que todavía no se ha sacado a la luz de una manera como se ha sacado lo de la moneda efectiva y tal y cual, sobre la eliminación de la moneda efectiva, que es el siguiente. Y esto está en base a la práctica que lleva a cabo China. En Sí. China hay 1.460, 1.480 millones de chinos mandarines y otros que no son mandarines, de chinos. Bien. En China, para 1.460 millones de habitantes, hay aproximadamente 600 millones de cámaras en calles, barrios, ciudades, pasillos de comunidades de vecinos, etcétera, de unas cámaras que están incorporadas, tienen incorporado al ordenador central allí que tendrán un programa de identificación facial, el más que han desarrollado ellos mismos, que es el más desarrollado del mundo, que con que te pille los ojos ya te localiza, aunque vayas con mascarilla y Vale, una y gorra. si ahora yo me convierto al islamismo y salgo todos los días con burka a la calle, tapada de aquí arriba Pues aquí abajo, les haces una porque faena. además, ¿cómo van a ser en las ciudades europeas donde hay más musulmanes Te pones una mascarilla. islamistas que otra cosa, cuando las mujeres van tapadas de arriba abajo? O sea, esas cámaras, vamos Pero a te ver, pillan la un matrícula del sinsentido. coche. Pero yo puedo, no, a lo Cada- mejor yo mira, robo un coche, cada vez- o cambio la matrícula Cada del vez que coche. tu coche pase por la zona de baja emisión y no sea un coche adecuado, tienes una multa de 200 euros, que lo sepas. ¿Lo ves? Esto realmente extorsión. extorsión y para Extorsión. recaudar dinero. ¿Por qué? Porque al final no es la zona de bajas emisiones, es que no tengas coche. ¿Dinero o Es que no tengas dinero coche. que le dan al Ayuntamiento de Pero Santa fíjate, Cruz? en este caso, generalmente los ayuntamientos, sobre todo los ayuntamientos, y en general el Estado, Es impedimento. la recaudación, esa recaudación grave por los importes, que son desproporcionados en muchos casos, tiene un afán recaudatorio en una parte. Y punitivo, ¿no? Pero sobre todo punitivo, sobre todo tiene un afán Claro. digamos, de acojonamiento de la Claro. población, Pues espero de la que- sumisión de la población. Espero que el alcalde, que se ha cuestionado mucho su tema de que está en contra de la amnistía, y además hizo una rueda de prensa y envió un tema a la fiscalía, se oponga también, porque esto es uno de los puntos, yo creo que más peligrosos de la Agenda 2030. Vamos a ver quién se vende al mejor postor. Yo creo que Bermúdez es un enamorado de su profesión y de su ciudad, que es Santa Cruz. Y creo que además como alcalde ha demostrado que ha sido uno de los mejores alcaldes que ha tenido Santa Por el Cruz de momento, Tenerife. sí. Por el momento no se le puede recriminar absolutamente nada. Y entonces yo sí que tengo confianza en él, en su saber hacer y su saber estar. Ojo, y además yo creo que además es un buen... Sabe esquivar, Mediador. Sí, efectivamente. Entonces yo quiero darle un voto de confianza. Sí, sí, se lo Sí, doy. pero porque yo además- creo que al final- Aprovechando Sí, que lo estáis sí. mencionando, de aquí le vamos a decir al señor alcalde, don Sí. José Manuel Bermúdez Esparza, que esa medida, que es una medida pro Agenda 2030, que no tiene absolutamente, no tiene ninguna razón de ser, ninguna, porque cuando tú tratas de defender un argumento cuyas bases son falsas, ese argumento también es falso. Y no hay estudios de contaminación. No, no hay ninguna. Y no lo avala nada. Y aparte que va a hacer un daño enorme a muchísimos
tinerfeños, ¿Al no solo comercio? santacruceros, al comercio, y hay un montón de gente que no se puede comprar un coche. El señor cuyo coche no pase la ITV tendrá que comprarse otro. Pero quien pase la ITV no tiene por qué pasar por no ese tiene trago. ni pies ni No, cabeza, señor. Pero vamos a ver, todo lo que estamos hablando nosotros seguramente en el ayuntamiento lo saben y lo conocen. Es decir, si continúan con este tipo de políticas ya sabemos de qué pie cojea el Pues el buen ayuntamiento. político es el que se planta. Pero por eso te digo, pero es que ahora mismo él ha conseguido una prórroga de un año, Bueno, que además él se yo ha creo que plantado es con la más que amnistía. alentador y además ha sido el único de Coalición Canaria que ha llevado la contraria a esto absurdo de la valido de apoyar la amnistía y Bueno, a bueno, Sánchez, bueno, bueno, sí. y ha sido el único que ni se ha puesto colorado, que ha se dicho enteró que de no lo y que último. está en contra. Por consiguiente, yo creo que igual esto de... También y está luchando apoyó- por una ciudad Santa Cruz más bonita, También más... luchó por los desahucios en su momento. Por ¿eh? eso te digo que Vamos a yo creo darle que lo está haciendo, hay que darle un voto de un voto de confianza y además confianza. todo esto no es de la noche a la mañana, son Bueno, pues procesos mira, que llevan su tiempo. Aquí tres ciudadanos tinerfeños, ellas, además, afincadas aquí en Santa Cruz de Tenerife, yo en el Sauzal, pero tengo tanto derecho como el que más a pasear con mi coche por Santa Cruz y hacer gestiones por Santa Cruz y venir en coche, porque se puede dar el caso, como ha pasado por ahí, que entonces la gente de repente se ponen de acuerdo 5.000 personas con caballos y con burros y pasean por la ciudad a caballo y a burro, dejando detrás de sí un reguero de excremento de presbítero que va a quedarse ahí. Que Volvemos se van a la prehistoria. Y detrás los Pues municipales mira, sería poniendo... interesante. Voy a trabajar claro. en camello. Y yo desde luego es una medida que podríamos, si la cosa se pone fea, llevarla a cabo. Oye, cambiando de temas, ¿qué os parece a vosotras? Y esto- Por la cara que estás poniendo. Sí, vamos a No sé pasar a yo. un tema un poquito más ligero. ¿Qué os parece a vosotras? Que, bueno, primero, brevemente, dicen que estas imágenes que ustedes ven, que es de esta famosa locutora norteamericana, Oprah Winfrey. Oprah Winfrey, esta mujer, Oprah Winfrey, dicen que apareció en una gala, como ven ustedes aquí, ven en un lado a ella, la imagen es de su aparición en esa gala, y en otras dos imágenes están viendo a ella en otras galas. Dicen que esta última, que está ahí con el traje azul o morado, moviéndose, dicen que no es ella, que es una doble. Dicen la prensa Más bien una triple. parte de No la se prensa parece nada. norteamericana. Y las redes sociales de Estados Unidos están ardiendo. Dicen que no Sí. es ella. Dicen que ella está desaparecida porque está implicada Sí. en los asuntos de la isla de Jeffrey Epstein, Sí. donde se estuvo violando Sí. y abusando de menores durante no sé cuántos años. Ella ahí fue 30 y pico veces a esa casa, a esa isla. Dicen que está desaparecida y que esa es una doble. Yo la veo más delgada en esa imagen, ciertamente, y parece que un poquito más joven. ¿Qué os parece? No, le analizaron las manos, que las manos no mienten, porque la cara te puedes operar y no son las manos de ella. Pero sí leí el otro día que ella junto con un actor, Tom Hanks, desde Sí. que salieron en la lista de Jeffrey Epstein, borraron todas sus redes sociales y se les da por desaparecido. Yo creo que es que mejor que desaparezcan, porque como empiecen a tirar de la manta... Es que la verdad es que a nivel internacional que está tu el tema nombre muy se vea delicado. mezclado con pederastia y Ella era abuso una de las niños mujeres y menores. con más poder en el mundo por la información. Claro, Oprah era el líder de la, Espera, de la información. después de lo que voy a decir ahora. ¿Qué? Por eso Oprah. se le cayó el No, reinado. pero ¿sabéis quién es? Ya, bueno, ya Aparte de los dientes. comentado esto, como tenemos poquito tiempo, ¿no? Nos tenemos que ir a la última parte del Venga. programa. Hablando de poder, ¿no? De mujer, como dicen ahora, así muy tal. Ah, Mujer sí. empoderada, ¿no? Hombre empoderado. En fin, niño de guardería empoderado. Bueno, ¿Sabéis que una revista lo tenía por aquí? ella creó el movimiento Me Too, ¿no? Sí, ella creó el movimiento Me Too. Pues está Me Too, bonita ella. Que mira que le ha porque oye, si pillan a un tío con razón vale, Me pero Too para irse a la isla. a cuánta gente le han desgraciado la vida con el movimiento Me Too que no tenían por qué. ¿Sabéis que a esta chica, a Jennifer Hermoso, Jennifer Hermoso, la futbolista de la selección española, por tanto de fútbol, lógicamente, si es futbolista, la han nombrado una revista, bueno, nada menos que Financial Times, La mujer más influyente. Financial Times, la segunda mujer más influyente del mundo en 2023. Pero- ¿Hasta qué estupidez humana Hombre, hemos llegado? pero te voy a decir una cosa, Pero no ¿quién? solamente Jennifer Hermoso, hay que observar las portadas del ¿quién Financial la Times, nominó? las últimas desde la Financial Times. ¿Quién pandemia. pagó?
desde la pandemia y te das cuenta que es una tontería, tras otra, tras otra, tras otra. Vamos a ver, estamos hablando de una publicación que a día de hoy está más desmerecida que merecida, sobre todo porque todos sabemos quiénes son los sufragadores de ese tipo Es una de vergüenza. tabloides, porque para mí ya el Financial Times es un tabloide. Financial Times es propiedad de la familia Rothschild. Claro, por eso te digo que es que la gente, por eso Mira, a la familia Rothschild le falta solamente quitarme la tienda. Es que, pues mira, como sigas con tu... Mira, mira, Rothschild, vente pa' mira, Pellegato. como Norma y Laura, No le des idea, no le la des hija de idea. Norma, sigan con tanto éxito en su proyecto de diseño de moda tan espectacular, tienen que entrar ustedes en Boutique No me des Norma, idea. en las redes sociales, No me en des Facebook, idea. en Instagram, porque como eso lo pilla el Corte Inglés, y ya no te digo si lo pilla Zara, Amancio, bueno, la hija de Amancio Ortega, y si lo pilla Rockefeller o Rothschild, hizo aquí negocio, pueden pasar dos cosas. que te lo quiten directamente, lo Que compren. te asesinen para quedarse con la tienda, Ujú. o que Que te te lo hagan una compren. oferta muy potente para que entonces... Yo creo que serán porque- los segundos. No puedo Suelen aceptar hacer, ninguna de las suelen dos, hacer estoy los ocupada. segundos. Bueno, el Corte Inglés haría lo segundo, sin duda. Lo segundo. En fin, esto es la caraba sí, la caraba no. En fin, a mí me parece ridículo, ¿no? Que con lo que está pasando en el mundo, ¿no? Con Por cómo eso te vamos, digo que están y jugando al y que- despiste. Es que es una noticia tan estúpida que lo que antes era el Financial Times, hoy en día es Miren, no le demos importancia. para ponerlo en el suelo para que el perro, ¿sabes? Simplemente aplastar a no tiene Rubiales, otro... ni No, ensalzarla a Y ella. aparte de que no es un referente de mujer española, una mujer de 30 y pico años, con un pico Mira, consentido, que se haya hecho todo Un este... pico ante des- millones de Por personas. eso, y se leen los labios, es decir, hay un lectores de labios que dicen que el otro le dice, ¿te le puedo dar un pico? Y la otra dice, sí, es una mujer adulta de 30 y pico años. Un agresor sexual no Por eso te digo no que... el hace otro día esas hice un cosas. programa con Calleja. ¿Calleja es? Sí, 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 o Y sea, bueno, yo bueno, lo había bueno, anunciado, bueno. pero Además, por tuvo un supuesto montón de ni- audiencia. Hombre, Sí. me imagino que Ana Botín estará celosa porque la llevó a ella y después llevó a esta. Pero Oye, ¿qué no, pasa? Calleja al pobre lleva a todo el mundo, ¿sabes? A Calleja Lleva que todo el le mundo al pagan y programa, tiene ya está. Bueno, Calleja es ya lleva normal. quien le dice Claro, que lleve. claro, claro. Bueno, nos vamos a ir a la última parte del programa y les voy a pedir, porque creo que les va a interesar muchísimo a ustedes, que solo se levanten un momentito para ir a hacer pipí y que vuelvan y se sientan y vean con atención la segunda parte, la última parte del programa, perdón. Vamos a hablar de ciencia, vamos a hablar de literatura, vamos a hablar de biología dentro de la ciencia y vamos a hablar de historia, vamos a hablar de uno de los grandes eruditos, no solamente de la cultura canaria, que por supuesto de los primeros, sino de la cultura en España y de la cultura universal. Un erudito excepcional, nacido en Los Realejos, José Vieri Clavijo. Nos va a hablar de él y de un libro que acaba de republicar don Emilio Abad Ripoll, especialista en este personaje, en este gran canario de Tenerife, no gran canario de Los Realejos de Tenerife. Volvemos en 3-4 minutos. Estamos en el mercado Nuestra Señora de África, desde la Recoba del Cielo por Montera. Véannos todos los días y en esta cuenta corriente que hay debajo, ingrésenos 200 euros. Tenemos fila cero. Hablo yo un poco. Sandra, Tengo fila la cero. garganta mal, ¿eh? Hoy, Hagan donaciones. a ver cómo me oyes ahora. 5432. ¿Y vas a Doy por hecho entrevistar a que Carlos se me Payés oye. con el libro? No. No. Estamos de vuelta desde la Recoba del Cielo por Montera, en el mercado Nuestra Señora de África, donde ustedes deben venir a hacer la compra. Hay que proteger al comercio local, a los mercados tradicionales, hacer la compra en el negocio local todo lo posible, en los mercados tradicionales, en el mercado Nuestra Señora de África y además, si es posible, paguen ustedes en efectivo para proteger la libertad de pagar en efectivo y que no nos hagan el seguimiento de dónde estamos, qué hacemos y qué compramos. Bueno, y dicho esto, tenemos con nosotros a don Emilio Abad Ripoll. Emilio, encantado de tenerte con nosotros. Muchísimas gracias. Es la tercera o cuarta vez que vienes a vernos, ¿no? por lo menos, pero bueno. Diferentes motivos. Pero estoy en agradable compañía, de manera que es una gozada. De manera Don que no hay Emilio problema. es general de brigada de artillería, retirado de Estado Mayor, es además escritor, traductor, historiador investigador histórico y casualmente, como hace ahora el 28 de este diciembre pasado,
se cumplen los 293 años del nacimiento de don José, iba a decir Ortega y Gasset. No, ya quisiera, el señor Ortega y el señor Gasset. No, ya quisiera, no. El señor don José Viera y Clavijo, nacido en Los Realejos, y como decía al principio, en la parte anterior, decía que vamos a hablar de ciencia, de cultura, de literatura, de historia, porque aparte de ser sacerdote y tener una responsabilidad importante dentro de la autoridad eclesiástica aquí en Canarias, fue un gran biólogo, un gran escritor y un gran historiador sobre la historia de Canarias, ¿no? Entonces, don Emilio, que ya había publicado un libro, o sea, don José Viera y Clavijo, con un subtítulo Ilustración, Historia y Milicia. Ese libro hace unos años que se publicó, se agotó, 10 años, y ahora yo tengo el honor, la enorme satisfacción que nuestra editorial, Alabar de Ediciones, con mi amigo Alexis, que estamos en esta batalla nueva, hemos editado esta nueva edición que ustedes están viendo en pantalla. Ustedes están viendo ahora en pantalla la portada de este libro de don José Viera y Clavijo, cuyo autor es don Emilio Abad, que ha hecho una selección de textos, selección de cuestiones que trató y sobre las que escribió don José Viera y Clavijo. Emilio, y con sus comentarios y sus análisis, básicamente para que lo sepan nuestros espectadores, qué importancia ha tenido en la cultura, no solamente canaria, sino nacional e internacional, don José Viera y Clavijo. Enorme, enorme. Hay una calle, y tú vives muy cerca, Es verdad. tienes Al lado. el negocio muy cerca, que son dos calles cortadas por otra, y que una se llama Viera y Clavijo y la otra se llama Pérez Galdós, que son las dos principales figuras de la literatura canaria. Curiosamente están juntitas. Sí. Debían de haber puesto una sola calle que se llamara de la literatura canaria, por ejemplo, de las letras canarias. Y otras diferentes para cada uno de ellos. Claro, y otra diferente para cada uno de ellos. Mira, este libro surge por una palabra que te has comido en tu presentación. Y ahora te la digo. Hace ya 10, 12 años, cuando se celebraba el bicentenario de la muerte de Viera y Clavijo, en 1813, pues empezaron a celebrarse montones de actos. Y en unos por obligación y en otros por devoción tenía que ir asistiendo yo a esos actos. Asistía bastante. Yo oía hablar del Viera y Clavijo escritor, del historiador, del investigador, del biólogo, del científico. Y yo veía que en su obra había un enorme fondo de patriotismo que nadie citaba. Sí, es verdad. Que Todo lo que Viera tiene era que un ver. enamorado de su patria pequeña y de su patria grande. Y entonces, como esto que somos tertulianos, pues vi que tenía una oda al 25 de julio, a la gesta de encuentra el amigo Nelson, y le propuse a la tertulia escribir un folleto, o sea, editar un folleto con la oda al 25 de julio. Entonces un tertuliano, Pedro Bonoso González Pérez, profesor de la universidad, en aquel momento decano de historia, me dijo, pero no te quedes ahí, porque escribió más sobre el 25 de julio, están las cartas a Gutiérrez, están las cartas, los epitafios a Nelson y a Gutiérrez. Ya, vamos a reunirnos más. Pero entonces otro profesor de la universidad, amigo de él, me dijo, ¿y por qué no editas un libro en que ya salga un libro pequeñito, de 100 hojas así, en que salgan toda esta faceta del patriotismo de Viera y Clavijo? Y entonces pues me dediqué a expurgar, a leer todo, ver de todas sus obras dónde hablaba de patriotismo. Y me encontré con una fuente inagotable. Porque toda la obra de Viera y Clavijo resume un amor enorme a Tenerife, a Canarias y a España. Y se puede conjugar perfectamente el amor a la tierra chica, a la tierra grande, Claro. lo demuestra él perfectamente en su obra. Y así nació el libro aquel. Y así nació. Es tan importante este programa, que hagamos programas como este con don Emilio, hablando de la figura de Viera y Clavijo, que se publique este libro. Por cierto, este es un libro patrocinado por la tertulia Amigos del 25 de Julio, es decir, la tertulia a la que pertenece don Emilio y a la que yo tengo también el honor de pertenecer, pues ha dado un salto más en el trabajo, en la defensa y la divulgación de la cultura y de la historia de Canarias, a través de hacerse, constituirse como una humilde editorial con el apoyo de editoriales como Alabar de Ediciones, que editamos el libro y lo financia, en este caso, la tertulia Amigos del 25 de Julio, ¿no?
la relación, yo te voy a hacer una pregunta y alguna, si querías hacernos alguna pregunta, pero si hay algo que tú quieras comentar, que no te pregunte tú, me interrumpes y lo comentas. Pero brevemente, mencionaste antes al general Gutiérrez, a don Antonio Gutiérrez de Otero, vencedor de Nelson, para quien no lo sepa. Y digo esto porque he hecho una pequeña encuesta por ahí y la gente... mucha gente no sabe quién era don José de Viera y Clavijo, no conoce ni siquiera, no saben ni siquiera de su existencia, ¿no? Por eso es tan importante. Me decía, tuvo una relación epistolar importante con el general Gutiérrez. Se cruzaron muchas cartas y fueron muy interesantes, ¿no? Algún trocito de esas cartas yo, permítanme que lo diga, reproduzco en mi novela El fuego de bronce. ¿Cómo fue esa relación epistolar? ¿Cómo fue esa Bueno, relación? ellos se conocían de antes. Se conocían personalmente, sí. Viera era un ilustrado, como sabemos todos, uno de los ilustrados españoles de finales del 18, de mediados del 18, un tanto intelectualmente afrancesado, lo cual no es obvio para que luego reniegue de Napoleón. Sí, reniegue de Napoleón. Pero, y era un ilustrado. Y Gutiérrez también era un tipo ilustrado. Gutiérrez en la testamentaría, cuando muere, los libros que deja de su biblioteca, hay un montón de libros de primera calidad intelectual, está recogido por Pedro Ontoria en un libro suyo. Bien, pues por ahí tuvieron que establecer una relación. Pero cuando ocurre lo del 25 de julio, Viera está en Las Palmas, es el arcediano de Fuerteventura. El arcediano era una especie de juez eclesiástico que delegaba el obispado a las islas. Pero llega un momento en que esos jueces los traen al cabildo catedralicio y por eso él es el arcediano de Fuerteventura, llamámosle el juez eclesiástico de Fuerteventura, pero está residiendo en Las Palmas. Cuando ocurre el 25 de julio, además, en aquel momento no hay obispo y él es el obispo, llamémosle accidental o interino o como se quiera llamar. Y es el que le escribe una carta a Gutiérrez felicitándole por la victoria sobre tal. Y además la carta le insinúa la historia de Canarias había terminado, la que escribe Viera, había terminado en 1775, por ahí aproximadamente. Y entonces le insinúa a Gutiérrez que añada el 25 de julio para completar la historia de Canarias. No lo hace así, Viera no lo hace. Luego Viera le escribe otra carta más porque es el presidente o el director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Las Palmas. Y también como presidente de la Real Económica le escribe otra carta. Gutiérrez en ambos casos le contesta. Y bueno, una cosa que quiero decir, que Viera no se llamaba Viera. El apellido que hemos tenido hasta hace muy poco tiempo, tomar el primer apellido del padre y el primer apellido de la madre, el primer apellido del padre era del Álamo. Del Álamo. Del Álamo Viera. Es que me parece que yo eso, en un relatito que hice para la revista Vinter, creo que lo decía al principio. Pues, o sea, que él hubiera sido don José del Álamo Clavijo. La madre sí, la madre toda esa relación de los clavijos que llegan hasta nuestros días. Sí. Hombre, ahora tenemos un clavijo por ir danzando. Pero tiene que ver con... Miguel Ángel, sí, son antecesores de Miguel Ángel. No Miguel Ángel, él se refiere a Miguel Ángel Clavijo, yo me refería que hay otro clavijo danzando, me refiero a Franco Clavijo, sí. Pero el director general de Cultura y Patrimonio del Gobierno de Canarias se llama Miguel Ángel Clavijo, que es además miembro de la tertulia Amigo de 25 años. Ahora está en la nevera porque cuando ejerce de político no puede estar. Lo apartamos, lo dejamos de nivel, pero lo giramos. Cuando está de político lo quitamos. Bueno, pues esas son las cartas. Luego escribe un epitafio a Gutiérrez cuando muere. Escribe otro epitafio a Nelson, que lógicamente no lo recoge la historiografía inglesa, porque empieza diciendo, aquí yace Nelson, pero no completo. Sí. Mira, qué irónico, ¿no? Hombre, si lo lee algún británico, es como si le hubiera metido el dedo en el ojo, ¿no? Y dice que si pudo conseguir en triunfos en Nabucco, en Copenhague, en Trafalgar, en Tenerife no. Dice, en Tenerife no, ¿qué te viene diciendo? Tenerife no. Decías hace un momentito, Emilio, que Viera y Clavijo, sí. Del Álamo y Clavijo. Bueno, él se cambió el nombre porque le dio la gana. Sí, porque le dio la gana, sí. Bueno, igual que Benavides. Benavides, Bazán y Molina, que era González y Molina. Y se puso Bazán, que era del abuelo, porque le gustaba más. Le sonaba más. Que era muy habitual en la época, por cierto. Yo me voy a poner un apellido así rimbombante, pero ya Villanueva está bien. Ya está bien. Pero fíjate que decías antes que Viera y Clavijo era un ilustrado
pero afrancesado, pero yo no estoy, no estoy, a ver, porque el afrancesamiento, es decir, digamos que las lecciones de Diderot y de Rousseau Y de Voltaire, sobre todo Voltaire, y de Voltaire, ¿no? que madre. Incluso el famoso, ¿cómo se llama aquello? La enciclopedia, ¿no? Todo eso realmente fueron gente, en mi opinión, que profundizaron en eso, pero no tenían que estar por qué de acuerdo. No, no. Porque no podían estar de acuerdo. Él piensa... No puede estar un sacerdote de acuerdo con el materialismo no, económico y el no. materialismo... Mira, yo tuve que dar hablando de la ilustración, se celebró en la universidad de aquí, en La Laguna, ya también hará 15 años así, un ciclo muy bonito y que se hablaba de muchos aspectos de la ilustración. Y yo hablé del papel de la Iglesia Católica en la ilustración, que pasa desapercibido. Parece que los curas nuestros todos eran inquisidores, que había montones de curas ilustrados, de sacerdotes, y que tuvieron una gran influencia en la ilustración española. Hombre. Este hombre, lo que yo he dicho que era, de pensamiento le gustaba la ilustración francesa. Consideraba que aquello podía suponer un cambio en la sociedad, pero a nivel individual, aquel cambio de la revolución. Pero cuando empieza la guillotina, los reyes con el cuello cortado cuando él era monárquico convencido, aquello ya le empieza a gustar menos. Pero cuando Napoleón invade España, entonces ya él tendrá una idea avanzada y lo quiera, pero nada, él es español de pura cepa y rechaza a Napoleón, lo pone a bajar del burro, le llama ladrón en varias poesías, o sea que aunque estuviera influenciado por la ilustración, el patriotismo fue muy superior a ese influjo de la ilustración francesa. ¿Y de dónde le viene a él el ansia por aprender, por el Verás, conocimiento? él nace un niño muy... Una mierdecilla niño, Sí, vamos. sí, en el parto tuvo problemas. Hubo problemas en el nace. parto. De momento lo bautizan en su casa, que eso se hacía cuando había casos especiales, porque al niño no se le podía sacar ni de la casa a la iglesia a bautizar. Pero estaba enfermo. Estaba muy mal. Era débil, era más nervio que músculo, dice el mismo que tenía, más nervio que músculo. Y como consecuencia, un niño que es débil, que no puede salir a jugar mucho, que no hace los ejercicios violentos, que no resiste el frío, que no resiste tal, pues se dedica a leer. Y se dedica a leer primero cuando la familia, él nace en el Realejo Alto y la familia se traslada al puerto de Orotava. Y el puerto de Orotava, el puerto de la Cruz, era un sitio muy cosmopolita, con muchas familias francesas, inglesas, mucho trasiego de libros que entraba allí. Y él empieza a leer todo lo que cae en sus manos. Todo lo que cae en sus manos lo lee y lo va digiriendo. ¿Pero solamente en español o aprende No, francés? no, es traductor. Por eso es que como Es decíamos, traductor de Voltaire, es traductor de Diderot, traduce muchos libros franceses también. Sí. Era un... Pero fuera fíjate, de serie para la época, Mira, ¿no? habla Jesús de la biología. Él tiene un diccionario natural, un diccionario de la historia natural de las Islas Canarias, de todas las especies de plantas y tal que él va estudiando, que por desgracia no se editó hasta muchos años después de su muerte, pero que traduciendo yo libros de investigadores ingleses, franceses, siempre citan a... ¿Casado mí, con una chicharrera? no, él era sacerdote. Él era sacerdote, él era sacerdote, Era sacerdote. él era sacerdote. Pero mira, yo quiero hacer una puntualización, Emilio, que estoy de acuerdo contigo y además te voy a además instar, no solo a ti, sino a la tertulia, a lo siguiente. Se habla mucho de la ilustración francesa, incluso antes aquí, en un debate que teníamos André y yo, se hablaba del oscurantismo del medioevo, que no fue tal, lo que pasa que se ha vendido eso, pero, por ejemplo, si hablamos de Diderot, hablamos de esta gente de Rousseau y hablamos de Montesquieu, hablamos de toda esta gente, pero es que mucho antes de aquella ilustración vino otra ilustración infinitamente más importante y más determinante, que fue la ilustración de Francisco de Vitoria, de Ginés de Sepúlveda, de Toribio de Benavente. O sea, esos Es la base del derecho. dominicos, en casi todos, agustinos también, la base del derecho internacional, la base de los derechos humanos, Claro. y que no fue eso una revolución. Claro. Y estamos hablando de principios del siglo XVI y finales del siglo XV. Yo creo que la tertulia debería hacer prepararlo y hacer un ciclo de 3-4 conferencias hablando sobre aspectos de esos ilustrados Claro. españoles que fueron los que además, digamos que materializaron con la teoría y además, digamos que poniéndolo por escrito, siguiendo también la herencia de Isabel la Católica, la gran obra de la hispanidad, Claro, que fue claro. fundamental, ¿no? Por eso yo
recomiendo siempre que se lea el libro de Elvira Rocabarea, Elvira Rocabarea. Fracasología, que ahí explica muy bien estas cosas. Otra ¿Qué cosa destacarías tú hablando de- de lo que decía, tiene que ir, fue al colegio de los dominicos en La Orotava. Y tiene que ser un chaval muy destacado, sus notas son buenas, pero con 14 años ya escribe una novela. Con 14. La vida de Jorge Sargo. Ya escribe esa novela que es un poco, dice alguno, que tiene detalles autobiográficos suyos del niño, y es un poco como al modo del Guzmán de Alfarache de nuestra literatura, o Sí. del Lazarillo de Tormes, Ah, ah. un niño que con 14 años ya se enrola en la marina, lo mal que lo pasa en la marina y tal. La vida de Jorge Sargo. Claro, es que fijaros una cosa, él seguramente, lógicamente, por el tiempo en el que nació, ¿a quiénes leyó? Claro. Leyó, por supuesto, el Lazarillo, leería a Quevedo, leería a Cervantes, leería a Góngora, a Calderón. Claro, con esas fuentes, ¿y qué leería? Leería también los escritos de estos que hemos mencionado antes, de esa maravillosa ilustración española, Claro. ilustración buena, real. Luego él Y tiene claro, una cultura muy vasta en los clásicos. Ajá. Cuando él escribe poesía, siempre cita, eso no me duele en prendas porque no soy absolutamente ignorante, que tenía que coger y ver yo quién era esa musa o esa diosa o ese dios que él cita Ah. en su poesía, coger internet y ver quién es Clio, Clio, la musa de la historia, ¿vale? Que se le aparece cuando la boda del 25 de julio, por cierto, se le aparece a él, piensa que se le aparece la musa de la historia y le dice que coja la pluma y escriba esa batalla que ha pasado aquí, que es importantísima. Luego tiene una ventaja enorme, que es cuando él del puerto de la Cruz se traslada a la laguna y inmediatamente establece contacto con la tertulia de Nava. Claro, ya cuando Tomás de Nava, cuando Cristóbal del Hoyo, y son los que lo meten ya en la intelectualidad lagunera. Y él forma parte de la tertulia y escribe con la tertulia, escribe obras con la tertulia y tal. Pero luego cuando se va bueno, a la vez está estudiando también la carrera eclesiástica, yendo a Las Palmas, viniendo y tal. Pero cuando se va a Madrid, se lo llevan, ya tiene 50 años casi, de ayo y de preceptor del Marquesito del Viso, un chavalín joven, también muy mal estructurado físicamente, enfermizo y tal. El padre es el marqués de Santa Cruz de Mudela, un factotum en la corte española. Y el padre se enamora más de lo que sabe Viera que el hijo incluso. Y el hijo muere pronto, muere a los 2 o 3 años, después de un viaje por Europa, de un viaje precioso por Europa, que él se entusiasma de Europa, París le encanta y tal. Y cuando el hijo muere, el padre lo sigue conservando y en la propia palacio, la casa que tiene una residencia de 6 habitaciones para él solo, para Viera, donde él estudia. Y ahí es donde empieza a escribir ya la historia de la Canarias, historia canaria. que la hace en cuatro tomos y en 4, 5, 8, 10 años. La historia de Canarias, que yo la tengo en PDF, bajada legalmente, que son unos libros que son de consulta fantástica. Sí. Fantástica. Además, la ventaja, en este caso, que tiene el poderlo buscar con el buscador un concepto, una cosa, es extraordinaria, ¿no? Luego es un gran historiador, un gran investigador, un gran escritor, porque tiene las dos facetas. Además de estudiar e investigar historia, escribe muy bien. No tan bien poesía. Como poeta, no hay ninguna obra suya que sea, hombre, una estrofa de vez en cuando sale Sí. rimbombante y buena, pero no es un gran poeta. Pero bueno, escribe, hay tres poemas enormemente largos, vamos, de más de 500 versos cada uno, 600 algunos, que es uno que se llama Los Vasconautas. Todos sabemos Vasconautas. Todos sabemos que hubo en la antigüedad los argonautas, una expedición de Jasón buscando el vellocino de oro, y él escribe Los Vasconautas, pero no tiene nada que ver con los vascos, Claro. no, Sí. tiene que ver con el comandante de un barco que se llama Vázquez. Vázquez. Vale. Y los nautas que van con Vázquez son los Claro. vasconautas. Pero es que la novela, eso es muy gracioso, es una muestra del pleito. Sí. Es de un fiscal de la audiencia que viene destinado a la audiencia a Las Palmas, pero toca aquí primero con su mujer y su hija. Y le gusta esto más que Las Palmas. Y entonces el fiscal se queda aquí, de Las Palmas lo están reclamando continuamente que vaya a ocupar su puesto. Y cuando se va, pues como una aventura de esa, lo despide la tertulia desde un monte, o una aventura de la antigüedad. Y se llama Los Vasconautas.
Luego, perdona. No, sí, No, luego tiene otro poema precioso, que es Cortés y la Nueva España, la conquista de México por Hernán Cortés, con párrafos, estrofas preciosas, como la que le esté diciendo a Moctezuma que él se quede en esta tierra. Dice, contarle que he quemado los barcos y tal, me quedo en esta tierra, que me espere allí en paz o en guerra. Que ahora vuelvo. Que me espere allí en la capital de Tenochtitlán en paz o en guerra. Y es muy bonito. Y luego tiene el tercer poema épico, es el de la conquista de Granada. Conquistas de conquista Granada. de Granada. Los Reyes Católicos, un elogio enorme de lo que la monarquía española desde aquel momento empieza a gobernar en todo el mundo y tal y cual. Un ataque furibundo contra el islamismo, contra el paganismo. La conquista de Granada Mi madre. se festejó en todo el mundo cristiano. Sí, señor. Se festejó, hubo fiestas en la calle, la gente salió a la calle a festejar La que se conquista había de- expulsado a los musulmanes de Europa. Porque lo que la gente Vamos para no atrás. quiere enterarse es de que mientras que allí hubieran musulmanes era una quinta columna y una puerta Claro, abierta claro. al Islam, a los turcos sobre todo, Pasó en luego, Europa. pasó Claro. luego. Y eso... ¿Y los padres de José Vieira, cómo eran? El padre era escribano. El escribano era un hombre, dicen que era de baja condición, más bien humilde, pero fue ganando peldaños en la escala social con su trabajo como escribano. Fue como escribano en el Puerto de la Cruz y luego como escribano también, que era un puesto muy importante porque en los juicios, entonces... Humilde pero culto. Humilde Claro, pero porque culto. para transmitir a ese Exacto. hijo, pues por lo menos el La lector inquietud, libro, Claro. la inquietud. todo eso. Dani García Pulido, en el prólogo al libro, habla de que el chaval tuvo que irse enterando también de ese trabajo de su padre, pues de mucha debilidad humana, eran todos Claro. juicios, Claro. tuvo que enterarse de mucho intríngulis de que hubiera en la sociedad de aquel momento. Pero a él lo colocaron para salir adelante. Bueno, y él fue cura también porque fueron muchos hermanos, ya no me acuerdo, 7, 8 hermanos, y 2 o 3 fueron... Tuvo 2 hermanas intelectuales maravillosas, una hermana Catalina, que es la que con él escribe poesías también, y otra hermana también, que también lo apoyaron mucho. Nos tenemos que ir. La verdad es que, Ay, qué pena. Emilio, se nos ha pasado la media hora volando. La y verdad. yo te voy a pedir, Emilio, que vuelvas otro día por aquí, pero tenemos que estar contigo una hora. Media hora no nos da Sí. tiempo. Y yo, primero, te quiero agradecer que hayas estado con nosotros. Pero- Muchas gracias. Y quiero transmitir a los espectadores lo siguiente. En breve anunciaremos en las redes sociales de la tertulia Amigos de 25 de Julio y en fin a través de WhatsApp y probablemente también en nota en prensa la presentación de esta segunda edición del libro que ha desarrollado, ha seleccionado y escrito don Emilio Abad sobre los escritos de José Vieira y Clavijo. Son interesantísimos. Hay el capítulo, por ejemplo, de Viera y la invasión napoleónica, que se desmenuza con los comentarios de don Emilio, es espectacular. Los cruces de cartas entre Viera y el general Gutiérrez es el presente un poquito antes y el después del 25 de julio de Y tú sabes, 1797. el amor a Canarias, que se demuestra, hay una obra que se llama el Can Mayor, lo mismo que la Osa Mayor, El Can Mayor. El Can Mayor. Sobre la figura de un perro, él sitúa 13 estrellas, que son 13 personajes canarios importantísimos en la corte de Carlos IV. Y de cada uno de ellos hacen un soneto. Ay, qué Ah, qué Cada bonito. uno de ellos. De cada uno de ellos. Ahí está Agustín de Betancourt, joder, el que es más querido en Rusia Sí, que sí, en Rusia España. que aquí. Está Bueno, aquí no se conoce casi. Almirante, es muy bonito. Esa es la Osa Mayor. Precioso. Yo El Can Mayor. les invito a que estén pendientes de nuestras redes sociales porque en breve anunciaremos la presentación del libro de don José Vieira y Clavijo, cuyo autor es don Emilio Abad. Se va a presentar, no sabemos todavía, pero es muy probable que en el Real Casino de Tenerife están invitados y allí podrán adquirir el libro. Les aseguro que es una lectura Facilísimo. muy fácil, es decir, a don José Vieira y Clavijo se le lee muy bien, pero además todas las explicaciones que hace don Emilio redondean perfectamente una obra magistral que ustedes tienen que tener en casa. Tendrán un conocimiento importante de quién fue don José Vieira y Clavijo, pero a través de lo que él escribió en este resumen, también van a saber ustedes muchas cosas sobre la historia de Canarias
y por lo tanto sobre la historia de España, muy, muy importante y muy interesante, que tenemos que conocer. Muchísimas gracias, Emilio, Gracias por a ti. estar aquí Gracias, con un nosotros. placer, Gracias, Norma, gracias, Gracias. Sandra, gracias, Alexis, gracias, Equipo. Cristo. Gracias. Señores espectadores, muchas gracias por estar ahí. Hasta pronto.